Buenos días, niños. Bienvenidos al día de hoy, jueves, para trabajar nuestra planificación y organización de nuestro reportaje. Ya hemos venido anunciando este trabajo hace 2 semanas atrás. Ya tuviste la oportunidad de participar de varias actividades en las que has recogido información sobre la diversidad cultural de tu región. Así es que hoy vas a tener la oportunidad de difundirla. Para ello vas a elaborar un reportaje, pero primero hay que organizarlo, ¿cierto? Por eso nuestra meta de hoy día es planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje, utilizando convenciones de lenguaje propias de este texto y reflexionar sobre su contenido. Ya para eso, antes de empezar, vamos a recordar el reportaje que leímos la clase pasada, ¿ya? Vamos a ver también su estructura, vamos a recordar sus partes, ¿ya? Titular o título, en este caso festividad de los negritos, la entrada o entradilla, que es el resumen, las fotografías que acompañan este reportaje, el cuerpo o desarrollo, que es la parte más amplia, es donde está toda la mayor parte de información que se ha recopilado, entrevistas entre ellas. También tenemos el cierre, que es la parte final de nuestro reportaje, ¿ya? Para entenderlo un poquito más o recordarlo un poquito más, vamos a leer la siguiente tablita, ya que también la vimos la semana pasada. ¿Qué es el titular? Su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje, se presenta con letras grandes y de diferentes colores, esto para poder llamar más la atención. La entradilla, que es la entrada breve del texto, es un pequeño resumen de todo lo que va a tratar mi texto. También tiene que ser clara y sencilla, ¿ya? El desarrollo o cuerpo, dice, ahí está el relato de los hechos con abundante y variada información. Se alterna la información con la entrevista realizada, ¿ya? Ahora, puede ser entrevista a una o a dos personas, ¿ah? Si tú deseas. El cierre final o conclusión es el cierre del reportaje o salida, ¿ya? Esas son las cuatro partes importantes que debe de tener el reportaje, ¿ya? O cualquier reportaje que tú leas. E incluso el tuyo, el que vas a hacer. También las fotografías. Aquí no las mencionan, pero también es una parte muy importante, ¿ya? Ahora, vamos a leer un reportaje más para darte un ejemplo más para que tú hagas el tuyo, en el cual también vamos a poder identificar las partes, ¿ya? Este reportaje miren, acá están las partes, el titular, la entrada, el periodista que ha hecho la entrevista para poder hacer este reportaje, el cuerpo, ¿ya? Y el cierre. A ver, vamos a ver más amplio acá. Acá tenemos el titular, Sazón sobre piedras. De esto va a tratar mi reportaje que voy a leer, ¿ya? La entradilla, que es el resumen de lo que va a tratar, ¿ya? Dejar una buena impresión desde el inicio es clave si de gastronomía se trata. Ah, entonces yo ya sé que el reportaje va a tratar acerca de la gastronomía, seguro de algunos platos típicos o de cómo decorar. Miren, acá habla sobre la naturaleza trasciende lo decorativo en piedras. Ah, miren, esto resume todo lo que voy a leer a continuación en el cuerpo o desarrollo. Ya tú léelo, este, lentamente, pausadamente, para que puedas ir comprendiendo estas partes. También incluye la fecha que fue realizado el reportaje y escribe el nombre del periodista que está escribiendo este reportaje. En el caso tuyo, escribirás aquí tu nombre, ¿cierto? Aquí también podemos ver el cuerpo, que en sí es la parte más amplia, como se les decía. Aquí están los párrafos separados, ha incluido subtítulos, diseño de la carta, tendencias y también está incluido el nombre de la persona entrevistada. Recuerda acá, ¿por qué está entre comillas? Porque quiere resaltar lo que ha respondido esta persona entrevistada, ¿no? Es lo que ella dice, por eso lo ha puesto entre comillas. Todo esto debe haber en tu reportaje, ¿ya? Léelo detenidamente y si es necesario, vuelve a leer el texto una vez más porque hay algunas preguntitas que tienes que responder, como esta. ¿Cuál es el tema que se aborda en el reportaje? ¿Cuál es el propósito de este texto? A ver, piensa en tus dos respuestas. Aquí te voy a dar una, ¿ya? Esta es la respuesta de una persona que ya leyó el reportaje anterior. Dice,
Así es, el reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. ¿Por qué? Porque las piedras mantienen caliente la comida que tú sirves encima, ¿no? Además de que esta presentación es decorativa. La comida servida en un plato de piedra mantiene la temperatura, ¿ya ve? Y conserva mejor el sabor. Tiene otras funciones que seguro ya has descubierto al leer el texto, tú, ¿no? Si has sentado, vuelve a leer tu texto, vas a enterarte de muchas cosas ahí, ¿ya? Ahora, para recordar, miren, vamos a recordar esto, ¿ya? El reportaje es la ampliación de una noticia, ya es más amplio. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos, describiendo y narrando los hechos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo leemos un reportaje? ¿Para qué lo leemos? Para que nos informemos sobre un hecho determinado, ¿ya? Es lo que tú vas a hacer. Vas a escribir tu reportaje y otras personas que lo lean van a enterarse de muchos datos que de repente no sabían, ¿ya? Ahora vamos a identificar la estructura del reportaje que acabas de leer. De aquí en adelante vas a tener que copiar esto en tu cuadernito, en unas hojas, para que luego puedas archivarla en tu portafolio. Ya lo vamos a hacer conmigo esta vez. Vamos a completar este esquemita. ¿Cuál es el titular? Sazón sobre piedras. Aquí ya está escrito el titular. Vamos con la entradilla. Dejar una buena impresión desde el inicio es clave si de gastronomía se trata. Por eso a la hora de presentar un plato tradicional, 3 puntos suspensivos. Solamente vamos a escribir las partes iniciales porque si no, no nos va a entrar en el esquema, ¿no? Pero lo importante es que tú identifiques cuáles son las partes o la estructura. En el desarrollo y cuerpo, puedes escribir aquí el comienzo, como este. Probablemente si relacionamos la comida con la 3 puntos suspensivos, puedes escribir una parte de la entrevista también acá. Recuerda que estaba entre comillas. Nuestra cadena productiva se inicia con la... Ahora, en cierre o conclusión, ¿dónde está? Escribe igualmente las partes iniciales. Tras conocer la infinidad de productos que se pueden hacer con la piedra, etcétera. Menciona las fotografías. A ver qué fotografías acompañaban el reportaje. Ah, se mostraba un batán y algunos platos de piedra, ¿cierto? Muy bien, chicos, ahora que has vuelto a leer y analizar un reportaje reconociendo la estructura, puedes escribir uno acerca del tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Puedes guiarte de la entrevista que realizaste en la clase pasada para poder elegir tu tema al reportaje, si tú deseas. Si no, también puedes escoger otro. Dice acá está, revisa la entrevista que realizaste a tu familiar la semana pasada y en función a ella selecciona los trabajos e información sobre el tema que has elegido escribir. Usa tu portafolio porque ahí debe estar archivado todos tus trabajos de investigación anteriores, ¿no? Si no usas tu portafolio debe estar en tu cuaderno. Revísalos. Eso te va a ayudar bastante, ¿ya? Ahora, vamos a planificar la escritura de tu texto teniendo claro tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Planificar y organizar un reportaje sobre un tema relacionado con nuestra diversidad cultural. Puede ser danza, puede ser comida, juegos tradicionales, lenguas. Escoge solo un tema, ¿ya? Para que sea más fácil. No escojas dos juntos. Si es danza, danza, comida, comida. Para ello vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de tu reportaje? Ya está. Esto lo vas a copiar también porque te va a servir. Aquí escribes, ¿cuál es el tema de tu reportaje? No sé. A ver, por ejemplo, yo puedo poner los platos típicos o comidas típicas. Puede ser, ¿no? ¿Qué información has recogido de tu entrevista? A ver, algunas preguntas que has hecho ahí ese día en tu entrevista que se relacionen al tema que tú estás escogiendo. ¿Qué más? ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? Información, correcto. Pero ¿qué más? A ver, de repente hojas, lápices, colores para hacer fotografías, impresiones de internet, todo lo que tú necesites lo escribes acá. ¿Cómo organizarás la información?
a través de párrafos o teniendo en cuenta qué cosa, lo más importante, la estructura de un reportaje, o sea, las partes, ¿no? El titular, la entradilla, el cuerpo, el cierre, todas esas partes tienes que tener en cuenta para organizarte, ¿ya? ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? A tus profesores, compañeros, amigos, familiares. Aquí en esta parte escribes eso. Ahora, alista la información del tema que elegiste. Está recopilada en tu portafolio, recuerda eso, ¿ah? Revisa la información y analiza la entrevista que le hiciste a tu familiar. Organiza el material que vas a emplear. Este organizador gráfico te puede ayudar. Miren, aquí te muestro un organizador gráfico para que organices tus ideas, ¿ya? El tema, por ejemplo, yo le voy a poner platos típicos. De ese va a tratar mi reportaje de esto. ¿Qué vamos a responder ahora? Reportajes que has leído en las actividades anteriores referidas a tus platos típicos. A ver, lee, busca ver información sobre el plato típico. En tu portafolio contienes información. Busca también tu portafolio, lee ahí. Hay bastantes entrevistas, reportajes que te pueden ayudar. La entrevista que recogiste de tu familiar. Miren, aquí está la guía. ¿Ya? Si tu entrevista se relaciona al tema que has escogido, busca porque ahí también tienes respuestas que te van a ayudar a elaborar tu reportaje. ¿Qué sé, qué sé sobre el tema del que voy a escribir? ¿Tú qué sabes saber acerca de los platos típicos, por ejemplo? Eso también va a ayudar. Tienes que organizar y juntar toda la información posible que tú puedas, ¿ya? Listo. Entonces, también las fotografías, dice, dibujos, recortes que necesites para acompañar tu reportaje de acuerdo al tema. Todo tiene que girar alrededor de tu tema elegido. Aquí también hay otro organizador que te puede ayudar. Por ejemplo, el título de mi reportaje, platos típicos. Entradilla o entrada, ¿cómo voy a empezar? Puede ser, ¿no? Los platos típicos peruanos son los más reconocidos del mundo, etcétera. Así, por ejemplo, puedes empezar así. ¿Qué desarrollo o cuerpo, qué información va a tener acerca de los platos típicos? Incorporar datos de la entrevista. En este caso, ¿a quién entrevistamos? Yo, por ejemplo, ustedes a mamá, ¿verdad? Entrevistaron a otros, de repente han entrevistado a la abuelita, colocan ahí. En el cierre o conclusión, tienen que terminar con finalmente, puede ser una entradita, ¿no? Y de esta manera vas elaborando el cuerpo de tu reportaje, ¿ya? Recuerda que tienen que ir en párrafos, presentar de forma clara, ¿ya? La conclusión también debe ser clara y sencilla. Ten en cuenta bien las partes. Ahora, ya puedes escribir tu primera versión de tu texto. Recuerda que siempre escribimos un borrador primero y luego pasamos a la versión final, ¿no? Ese es nuestro proceso de escritura. Miren, aquí yo te voy a dar un esquema para que puedas guiarte y hacer tu reportaje. Recuerda que hay que poner un título y luego una fotografía que le acompañe. La entrada, aquí escribes tu entradilla, el resumen de lo que va a tratar tu reportaje. El desarrollo o cuerpo, escribes aquí todo lo que has encontrado, toda la información encontrada, la entrevista que has realizado, no olvides poner entre comillas. Y por último, el cierre. Miren, este esquemita, esta estructura te va a ayudar bastante para que puedas hacer tu reportaje. Recuerda que es tu primera versión, puede tener correcciones, ¿ya? Ubica tu nombre como autor de este reportaje. Muy bien, ya has hecho tu borrador. Ahora, como todo escritor, vamos a revisar tu texto teniendo en cuenta los siguientes criterios, ¿ya? Los criterios para ver si tu primer borrador está bien o hay que corregir. ¿Escribiste el titular? ¿Es corto, claro e informa sobre el contenido? A ver, revisa tu borrador. Si está así, pones sí. Y si todavía es muy largo, pones no. Vamos a tener que mejorarlo, ¿ya? Seguimos. ¿Qué otro tienes? El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto. Tiene que ser más grande, ¿verdad? Si es más grande, ponte tu check. Seguimos. La entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema. Los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista. Ten en cuenta eso en tus párrafos. Se considera la información recopilada en el portafolio, por ejemplo, la descripción de las danzas, si has escogido este tema, comidas, fechas, datos. ¿Utilizaste tu portafolio como información?
Las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan en comillas. Miren, no olvides hacerlo esto, ¿ah? Tienen que estar entre comillas. Se considera la estructura de un reportaje, o sea, tiene el título, la entradilla, están todas las partes, los dibujos, las fotografías, coloca check entonces. Y por último, se usan el punto y los signos de admiración o interrogación para darle mayor sentido al reportaje. También hay el punto, la coma. Si utilizaste todos esos signos, vas poniéndote acá check. Si es que no, tienes que corregir, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta evaluación que hemos hecho de nuestro texto, de nuestro primer borrador, tú vas a mejorarlo y vas a poder recién realizar tu versión final, ¿ya? Tienes que tener bien en cuenta todos estos criterios para verificar si hay que mejorarlo. Pídele apoyo a un familiar para que lo lea, también es bueno la opinión de otros. Si le falta claridad a tu reportaje, mejóralo y redacta la versión final, ¿ya? Puedes también enviármelo a mí, le tomas una fotito y vamos a ver ahí en qué se puede mejorar. Listo, entonces ya tienes tu reportaje. Fue una gran experiencia, ¿verdad? Ahora prepárate para compartirlo. Piensa por qué medio lo vas a realizar. Tú puedes elegir el que prefieras. Puedes grabar un video, puedes hacerlo de forma impresa. Elige tú, ¿ya? Con esa claridad nos encontraremos en la siguiente actividad, o sea, mañana. O sea, tú tienes que definir hoy día cómo lo vas a hacer, porque eso ya lo vamos a hacer el día de mañana, que es la presentación del reportaje. Vamos a reflexionar acerca de nuestros aprendizajes a través de esa tablita. Organicé la información sobre el tema seleccionado. ¿Completaste los esquemas que te propuse? ¿Sí? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Esas son las tres opciones para marcar. ¿Planifiqué la elaboración de mi reportaje? ¿Has organizado, planificado? Sí, ¿verdad? Organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje, o sea, las partes, el titular, la entradilla, el cuerpo, el cierre, ¿lo tuviste en cuenta? Aquí, evalúate entonces. Elaboré mi primer borrador tomando en cuenta el esquema y la entrevista realizada. Revisé mi reportaje considerando los criterios sugeridos en este material, o sea, en el material de hoy, en el video de hoy o en lo que has leído. Y por último, mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas. Si encontraste todavía cosas que corregir en tu primer borrador, ¿las corregiste? ¿Las mejoraste? Mi experiencia previa en leer reportajes me ayudó al escribir el texto, o sea, los reportajes que hemos leído anteriormente acerca como la festividad de los negritos, el reportaje del día de hoy, ¿te han servido para poder organizar tu reportaje tú solo? Coloca aquí lo que es, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces a elaborar su reportaje, o mejor dicho, a planificarlo y organizarlo, porque el día de mañana ya sí lo tienen que realizar. Tengan bien claras sus ideas el día de hoy para que mañana lo realicen con facilidad. Muy bien, nos vemos el día de mañana.